Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio de Agro y Mercados, el primer episodio del 2025, episodio número 23 de la segunda temporada. Como siempre que te habla Ariel Tejera y me acompaña Juan Manuel Huerti. ¿Cómo estamos, Juan? Hola Ariel, buenos días. Bueno, buenos días para todos. Feliz año y nos volvemos a encontrar después de, creo que, Muy- 5 episodios desencontrados, ¿no? Entre vacaciones Sí, y sí. demás cuestiones, ¿sí? ¿Cómo arrancaste el año? Excelente, excelente. Muy bien, por suerte. Bueno, y los mercados mixtos, podríamos decir, ¿no? Los mercados financieros muy bien, creo que también tuvieron un muy buen arranque del año, vamos a estar hablando un poco de eso en el día de hoy, vamos a hacer un doble clic, pero quizás el agro, ¿no? Con La parte del algunas agro, notas un poco agridulce, digamos, en general agridulce, todo, y sí, bueno, tal la cual. parte agria más para el agro, digamos, atravesando una situación un poco complicada, ¿no? Sí, sí, vamos a analizar algunas cuestiones, algunos puntos que entendemos de interés. Y bueno, y como siempre vamos a contar con la participación de un invitado muy especial, un invitado que ya se sumó en otro episodio. Y bueno, y que nos va a brindar un panorama de la situación productiva, de la situación financiera, y bueno, y también de Sí, alternativas que está y bueno de para qué ir podemos hacer, ¿no? consultando un poquito cada zona productiva y que nos cuenten de primera mano cómo están viendo las cosas y los mercados y las decisiones que se deben tomar, ¿no? Bueno, Juan, arrancando con lo que fue la semanita esta corta, ¿no? Vamos a hacer reconto del 2025. El 2024 ya quedó en el Atrás, pasado, ya listo. quedó atrás. Tuvimos dos ruedas en 2025 y en Chicago nos dejó una sensación bastante amarga en este inicio del año, volátil, ¿no? Bastante movimiento, bastante volatilidad. Pero bueno, con un saldo en las dos ruedas, primeras ruedas del año negativos para la soja, con pérdidas de 1,7%, dependiendo de la posición aproximadamente, el maíz cayendo cerca de 1,5% y el trigo cayendo cerca de 4%. Eh, los fundamentos en términos generales no han cambiado, hay que ver cómo se sigue, ¿no? Dando la dinámica hacia adelante. Como dato relevante, en el día de hoy tuvimos, sí, dato semanal de exportaciones de Estados Unidos que arrojó, digamos, alguna nota negativa en términos de los volúmenes que se registraron tanto para trigo como para soja en lo que son las ventas semanales, que se ubicaron muy por debajo de lo previsto y también bastante por debajo de lo que habían sido los registros de la última semana, ¿no? Entonces, bueno, todo esto en algún punto quizás podría empezar a captar un poco la atención, ¿no? Y hacernos, bueno, empezar a hacer reflexionar sobre la posibilidad de que el ritmo o los volúmenes que está proyectando Luzda para toda la campaña puedan ponerse en un juego en términos de lo que son las exportaciones de toda la campaña, tanto de soja, de maíz como de trigo para Estados Unidos, y bueno, y que esto también pueda derivar en un escenario quizás un poquito más holgado de stocks o no. Así que bueno, es como un llamado de atención, yo creo, ¿no? Sí, sí, comparto que esta última rueda, ¿no? La que tuvimos el viernes fue un poco la que marcó la variación negativa para la semana. Bueno, bajas muy fuertes en todos los productos y sobre todo el dato este que decías, ¿no? De un reporte semanal de exportaciones semanales decepcionante, digamos, para el mercado. Volúmenes muy por debajo de lo que se esperaba y empezando a despertar estos rumores, ¿no? De posibles cancelaciones de negocios sobre todo en maíz, porque veníamos viendo que se fueron dando negocios de forma muy adelantada, ¿no? Habíamos acumulado un volumen un poco atípico para lo que suele ser Tal este cual. momento del año, ¿no? Y después también te agrego un comentario de lo fundamental. Durante la semana se revalidó un poco toda la idea esta del cosechón de Brasil. Una consultora privada incrementó lo que es la estimación de cosecha a 171 millones de toneladas, lo que sería algo descomunal. Sí, sí, tal cual como decís, Juan, creo que ese es uno de los grandes factores, ¿no? Que va a empezar a pesar en el mercado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el avance de la cosecha en el país vecino, que bueno, ya debería estar comenzando próxima a empezar a sentirse, ¿no? Y una cuestión de agenda, ojo que la semana que viene vamos a tener informes de Luzda. Y digo informes en plural porque junto con el mensual de enero va a salir también el trimestral de fin de año, que debería salir, digamos, el que se corresponde con fin de Ujú. diciembre. Bueno, sale junto al mensual de enero, así que nos va a traer recuento de stock físicos en Estados Unidos y producción final. Eventualmente ahí podrían tocar Ujú. algo de área y rinde. Entonces,
Ahí vamos a tener una gran actualización de oferta y demanda y hojas de balance a nivel mundial el viernes que viene. Y seguramente un mercado ya durante la semana descontando en precios lo que se vaya estimando a modo de relevamientos previos, ¿no? Sí, bueno, y también no poner atención en lo que nos pueda traer la CONAP para Brasil con las actualizaciones locales, ¿no? De producción y proyecciones propias. Bueno, buen repaso de la agenda, de los puntos que van a ser claves. Bueno, y como correlato, ¿no? En el plano local, tuvimos una semana también, ¿no? Con un sabor un poco, sin sabor para el agro, porque cerramos en lo que es esta semana corta o lo que fue este inicio del año en estas dos ruedas, el 2 y el 3, cerramos, o tuvimos una suba de precios el día jueves, que bueno, finalmente fueron borradas el día viernes, en este contexto, ¿no? Con todo este contexto adverso, ¿no? Internacional que comentábamos, que obviamente que también tuvo su repercusión en la plaza local. Saldo neto, digamos, fue prácticamente de neutral a ligeramente negativo en los principales productos para las principales posiciones Sí, negociadas, ¿no? salvo el maíz, pero como decía, una semana muy acotada, con dos ruedas menos. Y bueno, si uno quiere pensar en lo que pasó en las primeras ruedas del año, digamos, soja arrancó un poquito en alza en el mercado disponible, alcanzando los 290.000 pesos y después, bueno, sobre la última rueda de la semana, volviendo a los mismos niveles del lunes, cerca de 285.000 pesos. El maíz sí un poquito más firme, entre 190 y 193, manteniéndose ahí. Y el trigo un poquito por debajo de los 200.000 pesos, así que neutral podríamos decir para soja, apenita de debilidad en trigo y el maíz el que logró Sí, supervivencia en todo esto. y bueno, y también, bueno, creo que está para destacar y espero que se disipe lo antes posible, ¿no? Algunas novedades poco alentadoras vinculadas al plano climático. Sí, la verdad que desde En el lo que inicio se de la viene, ¿no? campaña y siembra veníamos muy bien hasta diciembre, algunas zonas mejores que otras, pero bueno, la verdad que en materia de pronósticos hay bastante consenso en que las lluvias estarían prácticamente escaseando, nulas, para las dos primeras semanas de enero y con temperaturas bastante elevadas, ¿no? Entonces ahí va a ser crucial cómo llega el tema reserva de humedad en los suelos, ¿no? Que también, como decíamos, algunas zonas mejor posicionadas que otras. Y eso empieza a empezar a hacer un poquito de ruido, ¿no? En proyecciones de rinde, ¿no? En algunas zonas se mantendrán, en algunas regiones ya se empezarán con algunos cálculos de pérdida de rindes potenciales, digamos. Bueno, vamos a pasar a lo que es el plano financiero, donde, bueno, ahí sí creo que tuvimos grandes noticias positivas para la plaza local. Y creo que, bueno, ¿no? Uno quizás cuando estamos pensando siempre en el agro, nos solemos centrar en lo que pasa con el agro, pero la verdad que, bueno, lo que pasa en los mercados financieros es clave, y sobre todo en estos momentos, ¿no? Donde tenemos que empezar a ver eh, a los distintos activos y a los distintos instrumentos, ¿no? Como aliados para intentar mejorar nuestra rentabilidad. Así que bueno, creo que vamos a estar en un año donde va a haber que poner la lupa y el ojo en lo que vaya pasando en los mercados financieros y por suerte arrancamos por el pie derecho, A ver, con un acumulado en lo que tiene que ver con este inicio del 2025, estas dos primeras ruedas muy positivas, digamos, en bonos, acciones y demás. Tuvimos, bueno, como a modo de comentario, dólares bursátiles en retroceso en lo que va del año. Creo que eso ya es una señal de luz verde, digamos, por así plantearlo, porque bueno, eso a veces marca, ¿no? Cierta inestabilidad, nerviosismo, ¿no? que pueda haber. Así que bueno, ahí ya tenemos un dato, primer dato en algún punto alentador. Acciones con avances, el Medvar en dólares ganando cerca de 7% en lo que va del año. Muy firme, un arranque muy firme, un rally ahí en las primeras ruedas de inicio de año para destacar. Riesgo país que se volvió a derrumbar. por el piso el riesgo Sí. país. Ubicándose en torno a los 600 puntos básicos mínimos desde fines de 2018. Realmente estamos frente a un dato también muy alentador que viene apuntalado, ¿no? desde distintos planos. Obviamente, ¿no? Esta caída del riesgo país se corresponde, ¿no? En firmes en bonos que saltaron también en estas dos ruedas, eh, con rendimientos que llegaron a ubicarse por debajo de los dos dígitos. O sea, datazo, momento histórico, podríamos decir, para lo que eran, claro, para lo que eran nuestros mercados financieros y para a lo que habíamos estado viendo, ¿no? En mercados de bonos o por lo menos a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Así que quizás estamos, ¿no? En las puertas de
digamos, de un cambio importante y de un camino, ¿no?, que empieza a ser bastante favorable. Como decíamos, todo esto apoyado en muy buenas noticias, algunas que ya veníamos, que ya se vienen conociendo, ¿no?, que tienen que ver con cómo estaría cerrando el año fiscal del gobierno, las distintas políticas que se han venido implementando y ese reordenamiento macro que ya lo hemos charlado en algún otro episodio reciente. Pero bueno, junto con todo esto, también tuvimos noticias, ¿no? Noticias que tienen que ver con el anuncio, ¿no?, del pago de los cupones, amortización de los bonos, de los que es globales y bonares. El hecho de que, bueno, este año el gobierno va a enfrentar vencimientos ahora en enero y en julio y ya estarían los fondos, ¿no?, para empezar a enfrentar esos vencimientos. Entonces, bueno, todo esto Despejando cualquier tipo de despejando cualquier duda, tipo de temor sobre la duda, solvencia de temor, las finanzas exacto, del ¿no? Estado. Sí. Exacto, la posibilidad de reperfilamiento, etcétera. Bueno, todo fuera de la mesa. Y bueno, y todo esto generando un gran optimismo en los mercados financieros locales. Trascendidos también, ¿no?, de que el Fondo Monetario Internacional estaría evaluando este mes el programa que tiene con Argentina, lo que es un paso previo, ¿no?, para la posibilidad de avanzar un nuevo acuerdo, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos también, viene bastante fuerte todo este rumor, generando bastantes señales positivas al mercado. Y bueno, y por último, también última rueda de la semana, con otro dato que, bueno, a mi entender también es bastante favorable, que tiene que ver con el anuncio del Banco Central, de que, bueno, se habría concretado un préstamo con bancos internacionales bajo el formato de repo, de cerca de 1.000 millones de dólares, con la finalidad de reforzar las reservas, garantizado, bueno, con BOPREALES, en una nueva señal, ¿no? O por lo menos a mi entender, de que el mundo en algún punto, ¿no?, nos empieza como a tener un poco más en cuenta, nos empieza, ¿no?, a mirar con otros ojos, ¿no?, por así decirlo, y de a poquito vamos empezando, ¿no?, a tener de nuevo ese lugar que teníamos. Así que bueno, esperemos que ese sea un primer paso en un camino, ¿no?, a empezar a recorrer mucho más positivo y mucho más integrado al mundo. Sí, yo creo que todo esto reorientado, ¿no?, hacia las intenciones de finalmente levantar el cepo, ¿no? Nueva negociación con el fondo, repo, baja del riesgo país y posibilidad de retornar a los mercados internacionales, todo con la misma finalidad, ¿no? Tal cual. Y bueno, como para destacar también, estamos en un contexto de tasas implícitas de dólar, lo que cuando uno mira el mercado de dólar futuro, derretidas, digamos, por el piso, ubicándose por abajo del 30% las más cortas, cerca de 22 las más largas. Realmente un escenario que mucho no nos hubiésemos imaginado meses atrás y que bueno, de a poco se va concretando. Tasas que se están ubicando, ¿no?, implícitas de dólar por debajo, ¿no?, de los rendimientos también del ECAP, permitiendo en algún punto coberturas baratas, pero bueno, Sí, en un este contexto, mercado de futuro de tipo de cambio que empieza a creer cada vez más en el programa de crawling peg que propuso el gobierno, ¿no? tal cual, incluso empieza, ¿no?, ya también a llevarnos, ¿no?, a hacernos la pregunta de si estamos en la antesala de una desaceleración del ritmo de la devaluación oficial, ¿no? Cuando uno mira cómo se están acomodando las curvas de futuros, ¿no?, también podemos empezar a barajar esa hipótesis, que bueno, hay que ver, ¿no?, con qué velocidad y en qué magnitud se terminan dando, ¿no? Así que bueno, como para cerrar, Juan, lo que tiene que ver con el panorama financiero, me parece que es de lo más destacable del inicio, ¿no?, de este año. Bueno, Ariel, vamos a conversar ahora sí con el invitado que tenemos para el día de hoy. Primer invitado del año. Así es, y que ya estuvo en la primera temporada, así que un placer tenerlo acá con nosotros de vuelta. Vamos a conversar con Ricardo Bergman, que es ingeniero agrónomo, productor agropecuario y ganadero en la zona de Montebuey, Córdoba, presidente de la firma Taguay y bueno, cuenta con una gran trayectoria en el rubro, ¿no? Formando parte de distintas instituciones como son Axoja y CREA. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muchas gracias por en este nuevo intercambio. Gracias a ustedes y bueno, y saludo a todos los que lo siguen en esta cadena. Bueno, muchas gracias. Ricardo, bueno, ¿cómo estás viendo el tema productivo, ¿no? Para empezar a encarar este año un nuevo calendario, digamos, ya con los cultivos prácticamente todos sembrados, ¿no? Salvo lo de segundo, lo tardío que quede. Sí, Y está todo sembrado ya.
Sí, y más que nada, justamente pensando en estos Eh, días con lo climático, ¿no? Porque hasta fin del 2024 parece que el clima vino acompañando bastante bien y ahora empezó a encender algunas alarmas, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes ahí en su zona y en los cultivos que están haciendo. Sí, como te decía, está todo sembrado ya. Fue un año muy desafiante porque ya desde el comienzo del año había un pronóstico no muy agradable para el campo con una eventual niña que en un momento fue de severa, empezó haciendo severa, luego pasó a moderada, después pasó a leve, pero lo cierto es que el espíritu del productor siempre estuvo en alerta durante todo el año. Además, veníamos acarreando un tema severo, que eso sí se dio en la campaña pasada, que fue todo lo que fue chicharrita básicamente el maíz y que trajo una pérdida a nivel nacional del 30% de la producción. Obviamente con muchos spots en distintos lugares, con distintos grados de gravedad, pero acá en la zona sudeste de Córdoba, donde estamos nosotros instalados, hemos tenido un toque, no tan severo, 5, 7, 10% de acuerdo a los lotes, pero hubo un efecto, especialmente y básicamente en los maíces tardíos de la campaña 23-24. Así que el año ya se presentaba muy desafiante y además, sumado a eso, todo un cambio político y un cambio absolutamente contrario a lo que veníamos teniendo como política macroeconómica. Entonces, fueron varias variables que tuvimos que adaptarnos para encarar esta campaña. Eh, Nosotros creo que en general, no sé si es todo igual, pero se ha tratado de respetar la rotación, me refiero para el tema de maíz. Los productores de punta, si bien había el riesgo de esta enfermedad, el maíz, los productores en general encararon la siembra de maíz temprano y dejaron una posibilidad de ampliar el área en el maíz tardío de acuerdo a la presencia o no del vector. Así que el porcentaje de maíz de lo que está sembrado llega al 30-33% como tradicionalmente fue. Algo menos de trigo y el trigo fue aproximadamente un 25% y el resto soja de primera. Eh, al al no haber alarma del vector de maíz, se han sembrado también algunos lotes tardíos de maíz en algunos campos que estaban previstos sembrar con soja y se han desplazado a maíz. Y en realidad hago un poco énfasis en esto porque va muy atado al tema comercial. El tema comercial está muy deprimido, el precio de la soja, entonces no era una alternativa rentable cambiar el maíz por la soja. Entonces se hizo todo lo posible como para sembrar la mayor cantidad de maíz posible porque es el cultivo que más rentabilidad estaba aportando a las empresas. Y como bien decías vos, el clima vino acompañando bastante bien la campaña de trigo, a pesar de la sequía, de las grandes heladas que hubo algunas lluvias oportunas en no en todas las regiones, pero en algunas regiones sí, y se llegaron a rendimientos más que aceptables en trigo. En otras regiones donde las lluvias llegaron el 10 de octubre, a pesar de que había buen almacenamiento de agua, los rendimientos fueron medianos. O sea, no fue lo que podría haber sido todo el potencial. Y la campaña hoy, estamos en plena campaña, ya entrando en periodos críticos de maíz y de soja, y como decías bien, en diciembre el clima acompañó, fue notablemente más fresco que el promedio y además con algunas lluvias. Y lo que se está dando mucho es muy espoteado, o sea, una distribución muy arbitraria de lluvias. Entonces hay zonas donde está bien, el cultivo está muy bien
desarrollando muy bien y entrando al periodo crítico bien, y otros lugares donde hace falta agua. Entonces, hay distintas realidades de acuerdo a las zonas. Sí, me quedo con esto que decís de que el maíz pasó de ese temor por la chicharrita que quedó muy instalado en la campaña pasada a una especie de revancha, ¿no? En las últimas semanas, ¿no? Ante lo que era la ausencia de chicharrita en los muestreos y esta cuestión de precios relativos, ¿no? Que se puso mucho más favorable al maíz que a la soja, entonces en términos de rentabilidad a lo mejor significó un incentivo, ¿no? Sobre todo en el último mes o en las últimas 3 semanas, ¿sí? La tendencia ya se viene dando desde octubre, la tendencia de soja. Vos fijate que en octubre teníamos sojas ahí apenas rayando arriba de los $300, acá locales para la cosecha de mayo, 301, 305, el 1 de octubre, y hoy estamos en 267, 268 para mayo del año que viene la cosecha nueva. Mientras que el maíz sí tuvo una pérdida porque estaba en 190, pero hoy el maíz de abril está en 180, o sea que relativamente la O sea, no caída le del fue tan precio mal del como a la soja y en maíz. términos relativos salió mejor parado, digamos. Exactamente, exactamente. Y eso tiene un paralelo muy concreto, que es la excesiva cantidad de soja que hay en el mercado, con una demanda deprimida. Entonces, lo que está sucediendo es que todo esto hace un pool de soja tan grande a nivel global que los precios, al faltar demanda, se caen muy mal, se caen muy fuerte. Y tampoco veo que el precio de la soja pueda crecer hacia adelante. O sea, no soy optimista que pueda llegar a haber una suba de precios que hemos conocido en el último año o en los últimos 2 años. Así que yo creo que está preparado para alinearse a esta nueva estructura de precios. Y el maíz, bueno, se está defendiendo mejor que la soja. Sí, sí, comparto tal cual también en términos de expectativas que tiene la soja, digamos, enfrenta como un escenario un poco más complicado en términos de fundamentos y el maíz no, o uno podría pensar que se podría mantener este nivel de precios y que quizás más en el mediano plazo o largo esto se podría estar recién eh, ordenando el año, bueno, este año nuevo, ¿no? Cuando uno ya empieza a pensar en los planes de siembra para Estados Unidos, con una soja tan deprimida, a lo mejor, y un maíz más firme, que el productor norteamericano se pase a sembrar más maíz, a lo mejor, ¿no? O recién para aquella época, ¿no? Entre marzo y junio, julio, cuando se vaya definiendo la campaña nueva en Estados Unidos, ¿sí? Vos tenés que tener también que la campaña de Estados Unidos realmente, bueno, tiene su peso, pero hoy el peso mayoritario lo tiene Brasil, ¿no es cierto? Y Brasil incrementando todos los años su área en cantidades de superficie muy significativas, entonces la oferta va a ser cada vez mayor. Eso no cabe ninguna duda porque Brasil va a seguir expandiendo su frontera. Estados Unidos ya no expande más y nosotros estamos en una situación que a precios bajos el productor prefiere hacer cultivo más rentable. Hay otra cosa que es verdad, hoy por hoy los granos están bajos, pero también hay una oportunidad en la transformación a carne, porque vos fíjate que hoy la transformación de grano de maíz o de soja, en el caso de ganado que requiere más proteína, eh, tiene muy buena conversión económica. Entonces, hoy más que nunca el productor tiene que estar pensando en transformar su grano en carne. Tal como lo dijiste, nosotros hacemos carne bovina y carne porcina, y yo creo que son dos recursos que, si bien tienen toda una mecánica de costos distinta y además financieramente hay que manejarlo todo eso, pero evidentemente da más rentabilidad. Hoy conviene transformar los granos en carne. Es una oportunidad y además es como que ahí también hay un tema de presión tributaria. La carne tiene menos presión tributaria que lo que es la soja, por ejemplo, que estamos con un derecho de exportación de 33%. Entonces, y el maíz del 12%. Entonces, todas esas ventajas
caen sobre la producción ganadera, que son ventajas que el productor tiene que aprovecharlas. Sí, súper desafiante entonces el contexto porque entonces tendríamos la parte de la producción primaria con márgenes complicados o ajustadísimos y entonces la alternativa es agregar más valor, digamos, y se ponen todo un poco más exigente, digamos, ¿no? O en términos de exigencia un poco más finito. Sí, el alerta de este año, vos lo vas a ver en todos los informes, y preocupante, es el nivel de rentabilidad que te deja el campo en producción, o sea, el cultivo, ¿no es cierto? Donde marcadamente la soja está a nivel casi de quebranto, depende de la estructura de costos de cada empresa, pero realmente estamos casi nivelados para abajo, ¿no es cierto? Los productores. El maíz con cierto grado de rentabilidad. El tema es que hay hay distintos costos que se fueron asumiendo de años anteriores, como el caso de los alquileres, los arrendamientos, que en los contratos de largo plazo se siguen manteniendo a valores altos para la condición de precio que tiene hoy el grano. Entonces, con un costo de alquiler alto en algunas zonas como la núcleo, que se han pagado alquileres altos, entonces en ese caso, y hoy el quebranto es importante, ¿viste? Entonces, hay que manejarse muy bien de ahora en más en los costos, porque hoy ya prácticamente nuestro negocio está casi dolarizado, prácticamente insumos están dolarizados, los arrendamientos están dolarizados, las labores en cierta medida también. Entonces, la realidad es que nos tenemos que manejar en un contexto totalmente distinto al anterior. Antes un desfasaje se arbitraba de alguna manera en el gobierno anterior. Hoy ya como que eso no hay manera de arbitrarse cuando quedas desfasado. Me parece Entonces hay que manejarse muy bien. que No, está mu- y también el tema este del timing para las coberturas o aprovechar los niveles de precio, porque Ricardo decía ahí, octubre, ya pensando en la siembra, noviembre, cómo se siembra, estábamos con una soja en $300 para cosecha y hoy en día en 270, 10% de pérdida a nivel de precio en 2 meses. Entonces, sí, importante Es aprovechar estas cuestiones, ¿no? importante lo que decís porque estamos llegando a un nivel de cobertura de precios tomados de soja, no solamente de la nueva, sino de la vieja. Hay un excedente de soja que, bueno, algunos están estimando entre 17, 18, 19, 20 millones de toneladas que está dando vuelta por ahí, que bueno, pero son coincidentes los datos que se reciben de las bolsas, de los exportadores, que están sin precio. Entonces, si vos te pones a pensar de la cosecha pasada, hubo precios de 320, 325, y hoy estamos, si la persona quiere vender, estamos en 290, menos de 290. Sí. Entonces, se ha dejado pasar y bueno, como dijiste vos, el productor también tiene que estar mucho más empapado de qué está pasando en los mercados, no solamente locales, sino globales. Hay oportunidades, pero la realidad es que hay que aprovecharlas cuando el número te cierra. Y lo que llama la atención, que en la próxima campaña la cantidad de soja con precio no llega al 1%, lo cual es ridículo, ¿no? La verdad que es ridículo. Es una lotería prácticamente. sí, Nosotros personalmente en la empresa tenemos un 40% ya tomado precio por distintas estrategias, básicamente condicionales, que fuimos armando a valores que para nosotros eran rentables. Ahora, eh, ante una circunstancia, ¿qué puede cambiar en el caso de los condicionales? Y que saquen los derechos de exportación. Que si lo sacan a los derechos de exportación, no se van a sacar, ese es mi pensamiento, no se van a sacar en un 100%, sino que va a ser paulatino. Entonces, bueno, depende cada uno el precio que se haya armado, se verá hacia adelante cómo es el impacto de la baja de derechos de exportación. sí, a mí me parece muy interesante todo lo que comentabas, tanto vos, Ricardo, como bueno, también algunos puntos que sumaste vos, Juan, ¿no? Sobre, y sumar algo más, ¿no? La importancia de entender que estamos en un contexto totalmente distinto al que estábamos acostumbrados en el agro, ¿no? Y sobre todo quizás más que nada el productor, que estaba acostumbrado a que
nos habían acostumbrado, ¿no? Desde el punto de vista de los que hacían política económica, que de golpe nos daban algún tipo de revancha, ¿no? Arbitraria, sobre todo a través del tipo de cambio. Entonces uno podía tomar una Y de posición mucho, emergencia. y uno podía, claro, se podían tomar posiciones o posturas un poco más pasivas. Total, en algún momento a lo mejor venía una revancha. Si no era vía precios, venía vía devaluación, ¿no? Si no te la da el mercado, a lo mejor te la da alguna política de ese estilo. Y creo que, bueno, es muy importante, ¿no? Todos los que estamos formando parte de la cadena, bueno, ¿no? Empezar a asumir que eso ya es poco probable que vuelva a aparecer. Que las revanchas, si vienen, van a venir de la mano del mercado y como explicaba Ricardo, el mercado está bastante complicado. Entonces, son momentos donde, bueno, uno tiene que agudizar todo lo que pueda sus sentidos y, bueno, estar muy atentos Y, a todo lo que va Sí, pasando, cuándo puede tomar cobertura, no perder oportunidades, buscar alternativas, como planteaba Ricardo, por ejemplo, intentar hacer algún tipo de asociación o integración de otro tipo con otras, digamos, con otros segmentos dentro del mismo rubro. Y también, bueno, ¿no? Los mercados financieros que muchas veces uno no los tiene en cuenta, pero también una de las grandes lecciones de este año es cuidado, que pueden ser un gran aliado, ¿no? sí, y Ricardo es una palabra al principio que dijo una campaña para readaptarse, ¿no? Sí, Porque el sí, fenómeno sí. chicharrita que era desconocido de alguna manera o nunca tuvo el impacto de la campaña pasada y con una cuestión ideológica de parte del gobierno y de manejo de la macro totalmente distinta a lo que Sí, veníamos sí. acostumbrados. Así que sí, Sí, claramente para readaptarse. el gran corolario, digamos, de la charla que estamos teniendo, ¿no? Me parece. sí. Yo creo que hay un montón de variables que se están ajustando y que faltan ajustar. Faltan muchas variables, no solamente de las micro del productor, y donde yo diría, agregaría que el productor tiene que tener cabeza fría. Realmente hoy por hoy el entusiasmo o la expectativa o el optimismo no fundamentado eh, te lleva a equivocarte. O sea, hemos siempre, o sea, posiblemente como decías vos, el hecho de que en otros años donde siempre había un escape, una devaluación o alguna cosa, o el dólar soja, te salvaba las situaciones. Pero hoy ya no existe eso. Y entonces, al no existir eso, vos tenés que tener la cabeza muy fría en pensar de que este nuevo gobierno es como que no va a cambiar las reglas. No, hay que convencerse absolutamente que las reglas no se van a cambiar. Entonces, si vos querés meterle sentimentalismo a este proyecto macroeconómico, te vas a equivocar. Si Sí, no, sí, y eso si, obliga un poco a que uno sea competitivo y eficiente con los números finitos, ¿no? A hacer los cálculos. sin lugar a dudas. Y además vos fíjate que es un formato que tienen las empresas grandes, de decir, yo con este número cierro mis números. Entonces se toman posiciones en base a una determinada rentabilidad o lo que sea. Y yo creo que el productor tiene que empezar a usar esos parámetros. Y con esto yo cierro el número y quedarse tranquilo porque ante una situación con esta macroeconomía, mejor estar bien plantado, ¿no es cierto? Y yo creo que también, vos hablaste algo de las asociaciones recién, no sé a qué te referías concretamente, pero nosotros hace 2 años empezamos con una asociación porcina, con una firma muy importante de acá de la zona que se llama ISOWIN, y la realidad es que me alegro, nos costó muchísimo, y nos está costando muchísimo crecer, porque cada inversión, cada galpón sale mucha plata, pero la verdad es que con esta macroeconomía sé que voy a recuperar muy pronto la inversión, porque estoy cambiando el maíz sin flete directamente al chancho, al cerdo, entonces realmente creo que decisiones anteriores de inversión de este tipo van a ser muy positivas. Y lo mismo con la parte de ganado vacuno, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, la verdad que súper interesante toda la charla y la visión de Ricardo, digamos, tomándolo como referencia de un gran productor, ¿no? De lo que está pasando y cómo encaran la campaña y este nuevo contexto. Así que bueno, Ricardo, no te robamos más tiempo y bueno, te agradecemos muchísimo que te sumes con nosotros a este espacio.
Bárbaro. Les mando un saludo a todos ustedes. Felicitaciones y gracias por este espacio y saludos a todos los amigos de Gracia. Bueno, un saludo grande, bueno, y éxito tengas en este un buen año. 2025. Sí, gracias. Igualmente a todos ustedes. Bueno, Ari, así se nos iba un episodio más de Agromercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos a todos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Uberti.